Nivel 5. Pueblo en China, productor de papas baratas. Cuando escuchamos la leyenda de que el primer mundo sostiene sus lujos gracias a la pobreza del tercer mundo, nos parece tan abstracto que a veces no le tomamos importancia, pero esta historia relata perfectamente este dicho. Michael W. Apple, pedagogo y sociólogo estadounidense, realizó una visita a un pequeño país de Asia, nunca menciona cuál, en donde descubrió algo sumamente críptico con respecto al origen de las papas a la francesa o papas fritas. Michael escribió un artículo titulado Comiendo papas fritas baratas, donde relata principalmente una anécdota que escuchó acerca de esa comunidad. Él se encontraba en un viaje de carretera junto a otra académica local. En el camino todo transcurrió con cierta normalidad. El calor extremo se hacía presente y largas horas de viaje, hasta que algo llamó la atención del autor. Este observó que había muchos pedazos de tierra muy grandes completamente abandonados, pero lo sorprendente fue encontrarse con que cada ciertos metros se hallaban carteles clavados en la tierra. Estos carteles contenían una imagen que era sumamente familiar para Michael. Era nada más y nada menos que la insignia de uno de los restaurantes de comida rápida más grandes de Estados Unidos. Cabe recalcar que el artículo fue publicado en 2003, y tanto el panorama físico como social pudo haber cambiado bastante. Pero lo que persiste en gran medida son los reinados de los restaurantes gringos. No menciona explícitamente de qué restaurante se trata, pero con los datos siguientes nos podemos dar una idea. La académica que acompañaba a Michael en su viaje le contó que esos carteles, con ese logo americano, eran directamente los culpables de que en esa localidad no existieran escuelas de ningún tipo ni oportunidades similares. Básicamente, el gobierno de ese país asiático se aventuró en la inversión por parte de extranjeros. Para esto, puso a la venta hectáreas enteras de terreno fértil, sin importar si tenían dueños locales o no, sin importar por cuánto tiempo estas personas habían vivido ahí. El misterioso restaurante decidió invertir y comprar mediante contratos de alta longevidad estos terrenos. Y creo que con esto ya puedes darte una idea de para dónde vamos. Rápidamente adquirieron máquinas, algunos pocos empleados, casi que esclavos por las condiciones laborales del lugar, y se dedicaron a producir papas, mismas que iban directamente a la venta en sus franquicias, logrando así reducir enormemente los costos. Y sí, parece a priori que esto no tiene sentido. ¿Cómo es posible que es más barato viajar miles de kilómetros para producir papas y luego transportarlas de vuelta? La respuesta está en las condiciones laborales de ambos hemisferios del mundo. Mientras que en Estados Unidos, para la nueva década de los 2000, la industria de la agricultura ya había conseguido muchos derechos sindicales. En Oriente era todo lo contrario. No existían reglas que defendieran al trabajador frente al dueño de los medios de producción, por lo cual los costos ahí se reducen enormemente. Y esto no es de sorprenderse, ya que en sí nos remontamos a la estructura neoliberal por excelencia. Pero, en fin, para no alargarnos más, el gobierno siguió poniendo obstáculos para los agricultores desplazados. No se les reconoció el derecho a sus propiedades, ni tampoco el derecho a registrar los nacimientos de sus hijos, ya que mediante esta táctica, frente a los altos mandos no había necesidad real de generar oportunidades educativas, es decir, se manipuló el sistema de tal forma que los niños de esa comunidad solo tenían un camino: dedicarse a producir papas el resto de sus días, para que tú tengas la oportunidad de comer de forma económica papas fritas. Me gustaría detallar más acerca de esto, pero es un tema que implica bastantes detalles geopolíticos intensos, además de que el autor no menciona ni a la cadena ni al país en cuestión, pero podemos intuir que no se trata ni de China ni de Japón, ya que mencionó que era un país pequeño. Podríamos pensar por ejemplo en Taiwán, país que, dadas las controversias con China, sería el campo de cultivo literalmente perfecto. Si te gustó este puesto, haznos saber y haremos un video al respecto. De todas formas, te dejo en la descripción el artículo completo. Prefieren tirar a la comida a regalarla. ¿Te has preguntado por qué los restaurantes prefieren tirar la comida a la basura que regalarla a los empleados o indigentes u otras personas? Bueno, la comida que se descarta por algún motivo, ya sea porque se pasó su vencimiento previsto, porque rompió la cadena de refrigeración, porque estuvo expuesta a potenciales agentes contaminantes, porque fue manipulada por terceros o simplemente porque no fue tratada con los procedimientos de higiene estandarizados. Si estas obras fuesen entregadas en mano a una persona y ésta sufriera algún tipo de intoxicación a causa de su ingesta, la compañía podría sufrir severas sanciones y complicaciones judiciales. Por consiguiente, cuando un alimento por algún motivo se ha salido del circuito previsto por las normas de calidad e higiene de la empresa, se opta por desecharlo en lugar de ser destinado a la donación.
Y todo lo anterior en un contexto de un restaurante que busque cumplir todas las de la ley. Pero varios hemos escuchado casos donde ahí está la comida, está en buen estado y limpia, pero aún así obligan a los trabajadores a tirarla. Incluso si se les sorprende a alguno llevándose algo, está en riesgo de perder su trabajo. Es algo tan ilógico que ocasiona sinsentidos como que cerca de 35% de todos los alimentos preparados y producidos en México se tiran a la basura. El nivel de desperdicio puede llegar hasta un 40% si se trata de carnes blancas como el pollo y el pescado, y un 37% para la carne de res. De acuerdo con la FAO, Organización para la Alimentación y la Cultura, por sus siglas en inglés, esto es equivalente a 20 millones de toneladas de comida al año. Otro tópico por el que sin duda deberíamos accionar más como sociedad. Tacos narco. Lo que menciona esta teoría es que los dueños de taquerías actúan en complicidad con el narcotráfico, recibiendo habitualmente cadáveres y deshaciéndose de ellos en la misma carne de los tacos, sea en tacos de carnitas, suadero o lo que sea. En realidad no encontré pruebas de ningún tipo para desmentir o confirmar la hipótesis, pero me resulta interesante el modo en el que se usaría para deshacerse fácilmente de los cadáveres enemigos. Lo que sí abunda con respecto al tema es que se han utilizado múltiples veces taquerías, ya sea como bodega o el mismo local distribuidor y comercializador de su mercancía. Extrañamente, muchas de estas noticias pertenecen a Los Ángeles, en Estados Unidos. Incluso encontré que ahí mismo existió una taquería con temática de narcos. Literalmente había gente haciendo fila para sentarse en la mesa con el rostro impreso del Chapo, por ejemplo. Comida china. Un usuario en Facebook comenta que mientras trabajaba en el área de limpieza de un local de comida china, le tocaba, además de limpiar, agregar trampas para ratones, ratas y palomas en la parte trasera del inmueble. Lo bizarro comienza cuando nos dice qué hacían con los animales capturados. Así es, estas fuentes de proteína no podían ser desperdiciadas y eran utilizados como un ingrediente más en sus platillos. Obviamente, este es un mito muy específico, pero se han reportado casos similares a lo largo de toda la República, siendo la constante que son lugares de comida china. Y aprovecho este puesto para terminar de relatar lo prometido anteriormente, el síndrome del restaurante chino. Lo que se llama popularmente como el síndrome del restaurante chino se refiere a síntomas tales como presión facial, dolor torácico, sensación de ardor en todo el cuerpo y ansiedad después de comer comida china o algo parecido. Los síntomas menores no requieren tratamiento, aunque si se experimentan síntomas graves como dolor torácico, palpitaciones, dificultad para respirar o hinchazón de los labios o la garganta, es necesario buscar ayuda médica de urgencia. Y las personas que han experimentado reacciones potencialmente mortales deben ser muy cuidadosas con lo que comen. El término se originó en los años 60 porque el primer caso reportado ocurrió después del consumo de una comida china. En primera instancia se culpó al glutamato monosódico, pero ya hablamos ampliamente de él en el nivel 3. Nivel 6. Extranjeros alérgicos. También conocida como la venganza en Moctezuma, en este puesto detallaremos el por qué muchos extranjeros al llegar a México padecen de enfermedades estomacales, a veces tan intensas que en efecto se ganan la nominación de la venganza mítica de un tlatoani. El consumo de alimentos es una causa importante de enfermedades en México, sea por locales o extranjeros. Esto se debe a la adopción de malas prácticas de higiene, que en muchos casos son originadas por desconocimiento o negligencia. Como ya hemos detallado en este mismo iceberg, no es necesario encontrarte una uña o un pelo en tu plato para consumir sin querer un alimento lleno de bacterias o virus. Por ejemplo, un extranjero acude a un puesto de comida que obviamente no conoce. Quizás los locales no visiten frecuentemente el mismo, ya que previamente han padecido dolores por este, pero nuestro amigringo, europeo, latino o lo que sea, no conoce de esta reputación y quizás en lo superficial parezca limpio. Seguro los microorganismos de la carne, por ejemplo, mueren en la cocción misma. Pero hay un detalle que no tomamos en cuenta, la salsa. Puede que la salsa haya sido preparada con agua de la llave o simplemente con agua que no fue filtrada correctamente. Ahí entonces, el extranjero o quien sea que haya ingerido esta salsa ya está en grave peligro de una enfermedad transmitida por alimentos. Es tan deficiente el conocimiento del manejo higiénico que resulta paradójico que en el propio hogar se pueda originar una enfermedad transmitida por alimento, debido a causas tan diversas como preparar los alimentos con demasiada anticipación y no almacenarlos adecuadamente.
A esto se le debe sumar el hecho de que las bacterias patógenas y virus no generan un sabor, color o aroma característico que pueden alertar al consumidor. Por ello se debe tomar conciencia de las buenas prácticas, entre las que destacan el correcto lavado de manos durante la preparación de alimentos, el lavado y desinfección de utensilios y el correcto almacenamiento de los alimentos preparados. Adicionalmente se comenta por ahí un caso en concreto que llama la atención. Varios mexicanos en el Mundial de Alemania 2006 padecieron de enfermedades estomacales algo fuertes. Y esto no es exclusivo de este país o del nuestro o de uno en concreto, más bien depende de los factores ya mencionados. Alimentos sin fibra ni nutrientes. Este puesto se encuentra en este nivel, ya que además de críptico es preocupante, incluso triste. De unas décadas para acá, la comida en general ya no es la misma. Recientemente estuve en contacto con un grupo de agricultores al sur de la Ciudad de México, y me confirmaron algo que ya todos sabemos, pero en el fondo no queremos aceptar. Muchos alimentos a día de hoy padecen de nutrientes suficientes para considerar una dieta sana en general, y no me refiero solo a las cosas más obvias como el hecho de que existan los saborizantes, creando así sabores tipo unicornio, espaciales, etc., y simulando al mismo tiempo el sabor a chocolate, sabor vainilla, etc. Creo que esto va mucho más allá de eso. Este grupo de agricultores detalló uno por uno los nutrientes que ya son escasos en los ingredientes base de cualquier platillo. Sean procedentes por la industria o no, podemos comenzar con la falta de minerales en general. Existe un déficit en calcio, flúor, hierro, magnesio, potasio y muchos más, cuya falta genera múltiples deficiencias en nuestro sistema. Puede desde modificar la microbiota intestinal, afectaciones en el sistema inmunológico, pero el que más llamó mi atención fueron las afectaciones a nivel neurológico. Es un tema que personalmente me atrae bastante, ya que si nos ponemos a analizarlo, si comienza a fallar el cerebro, bueno, ¿qué nos espera en lo consecuente? Decidí titular este puesto como Alimentos sin fibra, ya que esta también es de las más preocupantes. Voy a tratar de ser directo. La fibra en general no nos atrae al paladar, por lo menos no a priori. Es por esto que muchos vegetales, frutas y demás se han ido modificando poco a poco para obtener comida con cada vez menos fibra. Y así como la falta de nutrientes puede afectar directamente el cuerpo, bueno, la falta de fibra es la cereza del pastel, irónicamente, ya que esta es prácticamente el factor decisivo por el cual el 28% de la población mundial padece obesidad, y que para el 2030 el 36.8% de las personas del país vayan a tener obesidad. Es sin duda un tema alarmante, pero no planeamos preocuparte en este podcast, así que para continuar con la programación habitual, pasemos al siguiente puesto. Bayer es dueña de Monsanto. En efecto, este puesto se conecta directamente con el anterior, y aunque parece igual de terco, es por lo menos interesante hablar del tema. En general se relaciona bastante en las teorías de conspiración el hecho de la deficiencia en la comida, en contraste con el supuesto avance en la medicina. Muchos conspiranoicos teorizan que la medicina hegemónica actual tiene más bien el propósito de lucrar mediante un tratamiento a largo plazo para cada paciente, en lugar de una cura definitiva, que según para muchas enfermedades existe, pero no se tiene la intención, ya que no es negocio. En pocas palabras, la industria alimenticia nos enferma y les pagamos a las farmacéuticas para tratarnos, no curarnos. Y ojo, ya que eso se relaciona a su vez con un futuro iceberg hablando sobre la industria farmacéutica. En concreto, la teoría del puesto dice que la farmacéutica Bayer es dueña de la productora de alimentos Monsanto. Ya hemos hablado de Monsanto en otros videos, ya que es una empresa sumamente controversial en lo que a alimentos respecta, por lo que no tuve la intención de dejarla fuera del iceberg. El 14 de septiembre de 2018, la farmacéutica Bayer compraba a la gigante del agronegocio Monsanto por un valor de $66 millones, creando la mayor compañía de agroquímicos y semillas del mundo. Tras meses de rumores, la alemana Bayer y el estadounidense Monsanto confirmaron que esta última aceptó la oferta por $66 millones para fusionarse. El laboratorio multinacional Bayer, líder de la industria farmacéutica, decidió incrementar su línea de negocio en la industria agrícola. A su ya desarrollada rama de agroquímicos se suman ahora más de 2.000 variedades de semillas, cuyas patentes llevan la firma de Monsanto.
Bayer contaba en 2016 con alrededor de 117,000 empleados alrededor del globo, mientras que Monsanto tenía 23,000 aproximadamente. Con esta fusión, el negocio farmacéutico de la compañía alemana a nivel global pasa a un segundo lugar, representando el 50% de su actividad. Así que sí, esta teoría es completamente cierta. La compañía Monsanto como tal dejó de existir para pertenecer a la empresa fundadora de la aspirina Bayer. Sin embargo, no me quiero extender en cuanto a las polémicas de ambas, ya que como te adelanté, está en preparación un iceberg para profundizar cada aspecto. Pizzas Domino's del metro. Si has viajado en metro, estoy seguro que reconoces esta foto. Es más, casi que la pura imagen nos remonta a los olores que estos emiten. Bueno, pues, desde el 2019 el sistema de transporte colectivo Metro notificó a los dueños de locales la prohibición de elaboración, preparación o procesamiento de alimentos en el interior de los locales, motivo por el cual se solicitó el retiro de los hornos eléctricos en los comercios ubicados en instalaciones del metro. Entre ellos destacan los establecimientos dedicados a la venta de pizzas, pastes y hamburguesas que tienen hornos con consumos excesivos de energía eléctrica y cuyos extractores del aire generan un incremento en la temperatura ambiente superior a los 40 grados centígrados que afecta a los usuarios de este transporte. Así es, desde ese año han desaparecido las pizzas Domino's del metro, pero esto apenas comienza, ya que su desaparición también fue por la salud de los consumidores. Una ex trabajadora de este local comenta su experiencia. En el poco tiempo que estuve contratada en un Domino's dentro del metro, viví cosas crípticas, comenzando desde que tenía un sueldo exageradamente bajo para las horas que laboraba. En ocasiones, cuando un compañero recibió un billete falso, él estaba obligado a pagarle al dueño la cantidad completa, ya que había sido su culpa. Eso con respecto a lo superficial, pero entrando en detalle con la comida. Son sumamente exactos con las cantidades utilizadas. Por ejemplo, en las piques individuales de pepperoni se utilizaban siempre 5 pedazos acomodados de la misma manera. Las papotas también deben ser pesadas antes de su venta. Había un ingrediente llamado Dusty que cada una de las pizzas contenía obligatoriamente antes de entrar al horno, pero nadie sabía de qué estaba hecho. Y sí, es cierto que dentro del metro había muchas ratas, mismas que en ocasiones se lograban comer algunas pizzas que se habían quedado preparadas. Lo más bizarro es que una vez vi como una rata se ahogaba en la cubeta del agua utilizada para trapear. Este fue el iceberg de la comida mexicana, esperamos que haya sido de tu agrado. Algunos puestos tuvieron más contexto y pesos que otros, pero siempre con la intención de mantener un buen balance. Queremos agradecer al grupo de Facebook La Sociedad Oculta del Iceberg, ya que fue inspiración para muchos de los puestos en los niveles. Recuerda que si te gustó puedes dejar tu comentario, sugerencia o hate, lo que sea en los comentarios. Lo vamos a estar leyendo. Si quieres que elaboremos videos individuales de los puestos mencionados en este iceberg, no dudes en decirlo en la caja de comentarios. Si nos estás escuchando en una plataforma de audio, recuerda que puedes darnos una review para ayudarnos a posicionar más rápido. Esto fue el podcast del iceberg y te deseamos una noche oscura.